Bueno, colegas, bienvenidos al canal. En esta ocasión nos llega un Motorola Moto G6, el cual no da táctil. El cliente nos los trae, pues me llegó a mi laboratorio buscando una board, porque donde lo había llevado a reparar, le habían dicho que la solución era cambiar la board completa. Entonces, pues no lo dejó para que lo examináramos y lo viéramos. Entonces, primeramente vamos a utilizar el esquemático de este teléfono. Con el esquemático lo que vamos a ver es a encontrar dónde está el conector del pin del táctil, por así decirlo, que es el J2602. Allá vemos que es el J2602 en el layout y vamos a buscarlo entonces en el esquemático ahora, J2602. Buscamos y ahí conseguimos en el esquema las partes que tiene el conector del táctil. Ahí vemos que ese es el conector del táctil. Y luego procedemos a mirar. Tiene el pin 1 es tierra, el pin 2 es la alimentación, el pin 3 es el I2C, la comunicación I2C, el pin 4 es igual, la comunicación I2C, luego viene tierra, luego viene el test point del reset y bueno, el test point no, perdón, luego viene el reset y otros cables otras líneas que necesita el táctil para encender, que es como para el que lo detecte si está conectado o no. Entonces ya procedemos a ubicarlo. Ahí vemos el conector de la pantalla, luego el conector del táctil. Ese es el conector del táctil. El teléfono, dice el cliente, que se mojó en agua salada y pues por eso no tiene el conector de la batería, se pudrió todo eso, está mal soldado, tiene residuos de estaño, está mal soldado el conector de la pantalla también está en mal estado. Entonces toca mirar si se pueden acomodar y reparar eso como tal. Recuerden que ya fue intervenido el teléfono, entonces por eso se encuentran esas condiciones. Ahora en escala de diodo vamos a medir cada pad del conector del táctil. Ahí vemos que tenemos medidas de referencia normal, esas dos son iguales, luego viene la tierra, luego ese es tierra también, luego ese otro es tierra, luego viene el RESE y el identificador del táctil, esos dos, y luego viene tierra nuevamente. Estamos midiendo, ¿cómo estamos midiendo? Escala de diodo, positivo a tierra, y con la punta negativa medimos cada pad del táctil. Entonces vemos que todas las líneas tienen una medida de referencia, lo cual quiere decir que están conectadas a la placa. Entonces vamos a proceder a conectar la batería y a encenderlo. Recuerden, el primer paso fue conseguir el conector del táctil en el esquemático. Luego mirar cuáles eran las líneas que intervienen a él, que son dos líneas I2C, el RESE, la identificación y el voltaje. Y las medimos en el conector en escala de diodo. Ya vemos que tiene una medida buena, entonces ahora vamos nuevamente al esquemático y vamos a mirar el voltaje del táctil con el que enciende. Recuerden que el táctil también necesita un voltaje para encender. Listo, entonces el voltaje se llama TP-AVDD. Listo, entonces lo copiamos, lo buscamos a ver dónde llega y vemos que llega a un condensador 626, pasa por una resistencia 2608 de 0 ohmios y se une a una línea que dice 2P8, quiere decir que es 2.8 voltios el voltaje que llega ahí al táctil. Entonces con eso nos damos cuenta que el voltaje del táctil, para que el táctil encienda, es 2.8 voltios. Nos debe llegar 2.8 voltios. Ahora vamos a mirar, si no tenemos osciloscopio, la medida de darnos cuenta si están bien o mal las líneas I2C, el RESE y el identificador sería midiéndolo con el multímetro en escala de voltios. No vamos a ver la comunicación porque nuestro multímetro no es tan rápido, pero sí vamos a ver el estado alto de la línea, o sea, el 1.8 voltios. Entonces vamos a buscar la línea I2C, mira, ahí vemos las dos líneas I2C y nos muestran que se conectan a una resistencia que va conectada a una línea de 1P8. Ese 1P8 nos hace referencia a que es un voltaje de 1.8 voltios.
Entonces la línea I2C SDA y la línea I2C SCL van conectadas a 1.8 voltios a través de una resistencia, lo cual quiere decir que nos llega a 1.8 al conector. Ahí vemos, el voltaje para que encienda el táctil es 2.8 y llega a un condensador que es 2607. Vamos a buscar ese condensador 2607 en el layout para ver cuál es. Listo, entonces vamos al layout y colocamos el condensador, buscamos 2607. ¿Para qué? Porque vamos a medir ahí el voltaje que debe llegar. ¿Cuál es el voltaje? El voltaje que enciende el táctil, que es 2.8 voltios según el esquema. Y ahí lo vemos que es el condensador que está cerca a la antena de radiofrecuencia. Entonces pasemos nuevamente al microscopio y ubiquemos el condensador ese. Mira, ahí vemos la antena de radiofrecuencia y el condensador es ese que está ahí. Ahí debe llegar el voltaje del táctil. ¿Cuándo está ese voltaje? Cuando encendemos el teléfono con su pantalla conectada, por ejemplo, y cuando está el táctil activo. El táctil activo está todo el tiempo que la pantalla esté encendida. Si la pantalla está bloqueada, el voltaje se va también para que el teléfono no siga funcionando el táctil mientras la pantalla está bloqueada. Listo, entonces ya ahí con el teléfono encendido lo que vamos a hacer es colocamos el multímetro en escala de voltaje y vamos a medir con una punta a tierra y con la otra punta del multímetro. Vamos a medir el voltaje en las líneas. Ya recuerden que vimos todas las líneas, esa es de 2.8 voltios y las demás líneas están conectadas a través de resistencia a líneas, valga la redundancia, de 1.8 voltios. Como no tenemos osciloscopio, lo que debemos ver siquiera es el estado alto de la línea. Recuerden, el estado alto es un voltaje. Como están conectadas a línea de 1.8, el voltaje será 1.8 voltios. Y el estado bajo será 0. Por ejemplo, ahí vemos cuando medimos el voltaje en el condensador, ese que vemos ahí que está al lado de la antena de radiofrecuencia, el estado que tiene es un estado bajo, porque no tenemos voltaje, miren, 0. Ese es un estado lógico bajo. Y ahí tenemos un estado lógico alto, en la otra línea un estado lógico alto, en esa línea 2.70 y 1.8. Miren, esas cuatro líneas deberían de tener un estado lógico alto de 1.8 y esa tiene 0.420. Ya ahí es una alteración y el voltaje que enciende el táctil tampoco lo tenemos. Ahora bien, yo no voy a desconfiar de una vez del voltaje que enciende el táctil. ¿Por qué? Porque si el táctil no está conectado o no tiene la comunicación, ese voltaje no va a aparecer nunca. El teléfono se da cuenta que la comunicación está mala o el voltaje está malo y no manda el voltaje. Entonces, si no tiene la comunicación buena, no hay voltaje, él lo anula y puede que eso sea lo que esté pasando. Ahorita no hay comunicación y él no manda el voltaje del táctil por esa razón. Listo. Entonces vamos a mirar nuevamente aquí en el esquemático las líneas I2C. Ese es el voltaje del táctil, llega a ese condensador y luego la línea I2C son esas que están ahí, TP I2C SDA y TP I2C SCL. Entonces, en esas dos líneas vemos que son como líneas hermanas, porque las dos son I2C. Solo que la SDA es la que lleva los datos y la SCL es la que lleva el reloj, o sea, la armonía, la sintonía en el momento en el que se transmiten los datos. Entonces vamos a buscar una de las dos y vemos que tanto la SDA como la SCL están conectadas a una línea de 1.8 voltios. Entonces, si vemos que una me está midiendo 1.8 voltios con el multímetro, la otra también debería hacerlo, porque son señales hermanas, porque las dos tienen la misma resistencia de 2.2K en ese caso, y las dos están conectadas a la misma línea de 1.8 voltios. Entonces no tiene por qué una darme el voltaje y la otra no. Ya, porque uno diría, de pronto es que no está conectada el táctil, sí, pero si la SDA me está dando voltaje sin el táctil conectado, la SCL también me lo debe dar porque son voltajes hermanos. Listo. Entonces ahí ya hay una alteración.
En esta que es la identificador y el reset también están conectados a esa línea de 1.8 voltios y las dos me dan el voltaje de 1.8 voltios. Entonces aquí, como las dos están conectadas a esa línea de 1.8, las dos deberían darme 1.8 al encender el teléfono. Y solo una sola me está dando 1.8 voltios. La otra me está dando 0.400 milivoltios, ni siquiera un voltio. Ahí ya hay una alteración. ¿Por qué me voy primero a la comunicación? Porque sin comunicación no hay voltaje. Pero sí puede haber comunicación y voltaje no, porque el voltaje esté mal. Pero entonces recuerden, siempre que la comunicación esté mal, el integrado se da cuenta y no manda el voltaje. Entonces ahí buscamos las resistencias a las que llegan esas líneas que tienen el defecto, que no me mide el 1.8 voltios y la resistencia es R0610. Pasemos acá para ubicarlas en el microscopio y la resistencia viene siendo esa y miren que hace falta. Muy seguramente el que manipuló el teléfono cuando se mojó en agua salada hizo una limpieza y arrancó esa resistencia. Por eso el teléfono quedó sin la señal I2C. Y sin la señal I2C, esa es la comunicación que lleva a la CPU, la que le manda los datos donde tocamos cada punto en la pantalla. Y sin eso, así llegue voltaje, no hay táctil. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer antes de reparar el voltaje, si es que está malo, vamos a reparar la línea I2C. Cuando reparemos la línea I2C, volvemos a medir a ver si el voltaje ya llegó. Si el voltaje llega, pues simplemente ya estaría listo el teléfono. Por ahora no nos metemos con el voltaje de 2.8 voltios, porque ese voltaje solo está cuando el táctil está conectado y cuando todas las líneas de RS, de identificación, de I2C están buenas. Ahí debería llegar unos 2.8 voltios. Listo, pero por ahora no está llegando. No desconfiemos de él. Primero arreglemos ahí donde está, que son la comunicación I2C. Si después que arreglemos la I2C medimos nuevamente ahí, debería estar el voltaje normalmente. Si no está el voltaje, pues ya procedemos a la reparación de eso. Por ahora les recuerdo, primero la comunicación, porque sin la comunicación no hay voltaje. Ya, si después de arreglar la comunicación sigue sin voltaje, pues ahí ya verificamos qué podemos hacer por eso. Por ahora vamos a medir esa resistencia a ver de cuánto es. 2.1, 2.2K. Con seguridad la otra resistencia también es de 2.2K, porque siempre en los... Miren, ahí la vemos, SDA 2.2K y la otra también 2.2K. ¿Por qué es así? Porque siempre las líneas I2C están comunicadas siempre. La línea I2C son dos cables, la SDA siempre y el reloj. Y las dos líneas esas siempre están comunicadas a un voltaje a través de resistencia, y el valor de las resistencias de una es igual al de la otra. Por ejemplo, si fuera 10K el de la resistencia que tenemos ahí en pantalla, la que hace falta también fuera de 10K. Ya. En este caso la que tenemos es 2.2K y la que hace falta también es de 2.2K. Por lógica y porque el esquema también nos los dice. Entonces lo que procedemos es simplemente a instalar una resistencia nueva. ¿Para qué instalamos la resistencia nueva? Para que llegue la comunicación al conector del táctil y ahí el táctil se comunique con la CPU y nos dé los estados lógicos alto y bajo, el 1 y el 0. Después de que ellos hagan todo ese proceso en nanosegundos, con seguridad mandarán el voltaje. Dicen, chequean, todo está bien, mandamos el 2.8 voltios para que encienda el táctil. Como ahora el chequeo no está pasando la prueba, no manda los 2.8 voltios. Listo. Entonces lo que hacemos, bueno, es retirar la resistencia. La voy a retirar de una placa similar y posteriormente pues a instalarla para probar nuevamente si el voltaje llega o no, así como le estoy diciendo. Entonces recuerden, el táctil necesita voltaje, necesita dos líneas I2C y necesita el reset y la identificación. O sea que el táctil como tal tiene 5 líneas y la tierra. Por eso los conectores de los táctiles son relativamente pequeños, porque simplemente necesitan 6 cables, por así decirlo, o 6 líneas.
Entonces ahí estamos reparando una línea de las I2C. Recuerden que si no hay las I2C, no va a haber voltaje. Las I2C son muy importantes, son las que llevan la comunicación. Ahí como está mal, mira, vamos a medirla a ver de cuánto es, 2.1, 2.2K, la de arriba tiene que medir 2.2K. Y de ahí ellas ya llegan la comunicación al conector. Entonces recuerden, las líneas I2C son muy importantes, ellas se comunican con la CPU y dicen, hay un error, no mandes ese 2.8 voltios para encender el táctil porque está trabajando mal. Listo. Por eso es que ahorita no tenemos el voltaje. Ojo con eso. Vamos a medir si el voltaje llega, porque probablemente tenga un daño también en el voltaje aparte, o probablemente no. Entonces lo que vamos a hacer es conectar la batería nuevamente. Recuerden que eso no lo hicimos acá en nuestro laboratorio, eso vino así. Ya luego se puede mirar qué podemos hacer con eso. Por ahora vamos a conectar la batería, soldándola porque se dañaron el conector. Vamos a encender el teléfono y vamos a medir el voltaje ahí. Vamos a ver aquí unos datos importantes y curiosos. Listo, entonces lo que hacemos nuevamente es encender el teléfono. Ojo, sí tiene que estar encendido y vamos a medir en voltaje las líneas nuevamente. La línea que nos daba ya tiene 1.8 voltios, la siguiente 1.8 voltios, ya están las 2 y 12 bien. Ahora el RESE y el identificador también 1.8 voltios. Y acá no vemos voltaje. Nosotros diríamos, está mal porque ahí debería estar 2.8 voltios según el esquemático. Pero lo que pasa es que la pantalla, o el táctil, perdón, en esta ocasión no está conectado. Al no estar conectado, el I2C se comunica ahora sí bien y dice, pero nuestro amigo táctil no está conectado, entonces CPU, no des la orden para que manden el voltaje. Listo. Entonces ahora vamos a hacer una prueba más bonita acá. Vamos a procurar prender el teléfono rápidamente y rápidamente vamos a colocarle el multímetro para ver si nos alcanza a dar una medida. Recuerden, para esto se necesita siempre el osciloscopio porque el osciloscopio toma medidas mucho más rápido que un multímetro. Esa es como su diferencia. El multímetro no alcanza a ver todas las medidas. Y vamos a conectarlo, lo encendemos y miremos pendiente al multímetro, esquina superior derecha, y vamos a ver una pequeña medida cuando encienda el teléfono. Miren ahí, intentó medir 1 punto algo de voltios y se cae. En el osciloscopio hubiéramos visto 2.8 voltios y se caía. ¿Por qué se caía? Porque el táctil no está conectado. Pero sí hubiéramos visto los 2.8 voltios. El multímetro, como el voltaje es tan rápido, apenas alcanza a marcar 1.5 y de una vez se cae. Porque el multímetro no es tan rápido como un osciloscopio. Pero nos podemos ayudar así. Miren que ahí vemos que el voltaje sí está apareciendo, antes no aparecía. Y las líneas, mírenlo, ahí ya conectamos el táctil, prendimos el teléfono y como está conectado el táctil deja estable los 2.8 voltios. Esos 2.8 voltios siempre van a estar después de que la pantalla esté encendida porque se necesita el táctil. Cuando apaguemos la pantalla el voltaje se va a ir porque ya no necesita estar ahí. Pero total, ya ahí está. Entonces recuerden, podemos medir las líneas I2C, el RESE y el identificador. Tienen 1.8 voltios y están ahí. Nosotros los vemos siempre constante en el multímetro, pero realmente ellos están siendo 1.8 a veces y otras veces están siendo 0. Y así llevan la comunicación. Como el multímetro es muy lento, solo ve 1.8 voltios. Después de que eso esté bien, procedemos a revisar el voltaje a ver si tiene voltaje o no. Entonces recuerden que somos Electrocer. Fue un placer darles este tutorial, espero les sirva de ayuda. Compartan, denle me gusta y hasta la próxima conmigo. Y ahí lo vemos funcionando bien. Y pues perfecto, hasta luego.